El despertador consciente. Capítulo 66. ¿Podemos llegar a ser realmente libres? Ya os digo de entrada que la respuesta a esta pregunta os puede parecer un poco ambigua, ya que mi opinión es que no, pero al mismo tiempo en realidad es que sí, dependiendo de varios factores. Por ello os pido que me concedáis unos minutos para desarrollar esta teoría. Dejadme empezar con la respuesta negativa y que os anticipo que puede pintar un panorama futuro bastante desolador, pero a veces es necesario abrirse paso en la oscuridad para poder llegar a la luz. Aunque quizás antes de empezar lo que deberíamos tener claro es el significado auténtico de la palabra libertad. La Real Academia de la Lengua Española ofrece ni más ni menos que 12 acepciones a esta palabra, sin contar los términos compuestos que se derivan de ella. Pero la definición que más me ha gustado de todas las que he ido encontrando por internet dice así: la libertad es la capacidad de la consciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Me gusta que incluya la palabra consciencia en la definición, no solo porque aluda al eje central de este podcast, sino porque creo firmemente que la verdadera libertad únicamente reside en la consciencia de cada individuo, siendo un factor absolutamente subjetivo, pero no me quiero anticipar. La libertad también es parte fundamental del concepto del libre albedrío, mencionado en la Biblia y en muchas otras doctrinas religiosas y espirituales. Pero en la Biblia mismo, o mejor dicho, en la interpretación que la Iglesia ha hecho, podemos observar cómo eso del libre albedrío se respeta muy poco, ya que ellos mismos imponen reglas de conducta y moralidad que contradicen por completo ese principio de libre albedrío. Y el mismo ejemplo se puede aplicar al comportamiento de gobiernos y entidades de toda condición. Es decir, se empeñan en insistir en esa idea de democracia que se basa en la total libertad, pero nos dicen cómo y cuándo usarla. Podéis pensar que exagero, pero dadle un par de vueltas y seguramente os daréis cuenta de que tan libres como ellos predican no somos, o mejor dicho, no nos dejan ser. Ya no hablo de saltarse la ley y cometer actos destructivos contra nuestro prójimo, como puedan ser robar, matar o violar. Como ya expliqué en el capítulo 61 sobre las leyes, no creo que sea necesario que haya un documento escrito que nos diga que no se deben cometer dichas acciones. Eso debería salir de nosotros como algo normal y natural. No obstante, tampoco me opongo a la idea de que esas acciones destructivas reciban un castigo ejemplar, porque como dice ese famoso dicho, tu libertad termina donde empieza la mía. Por lo tanto, es correcto que todos podamos llevar a cabo las acciones que consideremos oportunas, pero siempre que no atenten contra la libertad y la integridad de los demás. Eso sí, el dilema surge cuando intentamos trazar la línea que separa las libertades de cada uno. Por ejemplo, si yo tengo mucha hambre y tú tienes las escrituras de un terreno en el que hay un manzano, según la ley, si yo entro en ese terreno y cojo un par de manzanas para no morir de inanición, técnicamente estoy quebrantando la ley porque te estaría robando, ¿no es así? Sin embargo, ¿en base a qué ese terreno es tuyo y solo tuyo? ¿Te pertenece porque pagaste un dinero a alguien? Vale, pero ¿quién es ese alguien para decidir y repartir los terrenos de manera unipersonal así a su antojo? Cuando nos encontramos ante tesituras como estas, evidentemente hay un problema de libertades. ¿Provocado por quién? ¿Por el que compró las tierras? ¿Por el que vendió las tierras dando por hecho que le pertenecían y podía hacer con ellas lo que quisiera? ¿Por el que tiempo atrás, enviando un ejército y exterminando a la población existente, reclamó que esas tierras le pertenecían en exclusiva a él y a su familia? Como podemos apreciar, el problema de libertad tiene una raíz muy profunda, que en el fondo radica en que el ser humano se ha creído con derecho a apropiarse y apoderarse de algo que debería ser de todos y cada uno de los individuos, y este modelo se ha perpetuado en el tiempo, provocando los problemas con los que hoy nos encontramos. Dejando de lado que evidentemente no podemos ejercer nuestro derecho a la libertad cuando éste invada los derechos básicos de los demás, la ausencia de libertad ha llegado mucho más lejos de lo que cabía esperar en nuestros tiempos. Como decía, pensad en todo aquello que no podéis hacer libremente a pesar de que no atenta contra la integridad de nadie, pero que aún así no se nos permite hacer, o si se nos permite es bajo un estricto control. Por ejemplo, viajar. Es cierto que hoy en día podemos viajar a donde queramos si podemos permitirnos el viaje, pero para ello requieres un documento especial que lleva por nombre pasaporte y que te expide la administración pública correspondiente. Es decir, si la administración por el motivo que sea te lo deniega, pues hasta aquí tus posibilidades de viajar a otros países. Lo mismo que ocurre con el permiso de conducir. Aunque tú puedas permitirte comprar un vehículo, necesitas una licencia concreta que te autorice a conducirlo, y esta licencia vuelve a ser expedida por las autoridades de turno, haciendo que dependa de ellos su obtención o denegación. Incluso aunque hoy te lo permitan mediante la susodicha licencia, las leyes les dan potestad para retirártela cuando lo consideren oportuno, que normalmente es por motivos justificados como infracciones que atentan contra la seguridad de los demás, hecho que no encontrará objeción por mi parte, pero también puede ser por motivos mucho menos justificados y hacerse igualmente. Este mismo modelo ha ido todavía más lejos, porque las leyes y el poder siempre se ponen del lado de los ricos y poderosos, con el único objetivo de tener todo lo controlados posibles al resto de población. Por ejemplo, hoy en día puedes conseguir un trabajo si tienes mucha suerte, pero para recibir la nómina es imprescindible tener una cuenta corriente en una entidad bancaria.
Quizás aún queden empresas que paguen el sueldo en efectivo, pero en la mayoría de casos eso solo ocurre cuando dicha empresa actúa al margen de la ley. Pero es que esto va más allá, porque si no tienes una cuenta corriente no puedes alquilar una vivienda, ni siquiera soñar con comprar una. Para ello normalmente necesitas una hipoteca que los bancos deciden libremente si te la conceden o no. Fíjate que tú no eres libre para hacer muchas cosas, sin embargo otros tienen algo más de suerte en ese sentido y tienen otorgado un poder de decisión que incluso puede llegar a atentar contra la seguridad de otras personas, porque tener un techo que te resguarde es un derecho fundamental. Pero si todos los bancos deciden que no te prestan o no te aceptan en sus entidades, sencillamente te quedas sin casa. Todo eso por no hablar de la potestad que tienen de echarte de tu propia casa si no cumples sus plazos y normas. Y algún suspicaz dirá, bueno, pero si tienes el dinero en metálico puedes llegar a pagar una casa o un terreno a su propietario y ahí la banca no puede hacer nada. Sí, cierto, pero según las leyes estarías cometiendo un delito, porque hay directrices nuevas que considerarían esa transacción como ilegal y ese dinero sería considerado dinero negro, por no pasar por las manos de la banca y los gobiernos. En ningún caso estoy diciendo que esté a favor del dinero negro o de estas prácticas, pero en realidad dinero negro es considerado aquel que no es declarado, que dicho de otro modo significa que no ha pagado impuestos ni intereses de ningún tipo a los ya poderosos. Motivo por el cual hoy en día hay normativas que obligan a las entidades bancarias a informar a Hacienda de las transacciones superiores a pocos miles de euros, que no especifico la cifra porque igual cuando estéis oyendo esto ya ha cambiado. Lo más curioso del caso es que el argumento que dan las autoridades para hacer este tipo de leyes y restricciones es por nuestra seguridad y para luchar contra el fraude fiscal y el dinero no declarado. ¿Pero el dinero de quién? Porque luego no hacen más que salir noticias que la mayoría de señores y señoras que están en el poder, así como sus partidos políticos o sus empresas o sus entidades, son los principales defraudadores y delincuentes en todo lo referente a lo económico. Este es otro de los grandes problemas de la libertad y la ley, que aquellos encargados de aplicarla y hacerla cumplir luego son los primeros en saltársela como les da la gana. Si hablamos de libertad, también tenemos que hablar de su opuesto natural, que es la sumisión, a la que consiguen hacerte llegar mediante su principal herramienta, que es el control. ¿Creéis que estamos controlados hoy en día? Ya os digo yo que sí, a un nivel nunca visto en la historia de la humanidad gracias a los avances de la tecnología. Hoy en día hay cámaras de vigilancia en cada esquina, en carreteras, en comercios, incluso en las casas particulares. Todo siempre por nuestra seguridad, como nunca se cansan de decir. Y sí, hay una parte que cumple esa función, pero el precio a pagar es sacrificar por completo nuestro derecho a la intimidad. Incluso muchos defienden estas medidas diciendo que si no tienes nada que esconder no te debería importar que te grabasen. Y es cierto, pero solo en parte, porque la libertad va de la mano de la intimidad, y a mí no me importa que me graben por la calle, pero la pregunta que me hago es, ¿quién visionará esas imágenes y con qué objetivo? Y si te graban por la calle, pues lo podemos llegar a aceptar en pos de esa supuesta seguridad de todos. Pero, ¿y si lo hacen también en nuestras casas? En este mismo instante, mi teléfono móvil, mi tablet o mi televisión inteligente puede estar grabando tanto en audio como en vídeo todo lo que sucede. ¿Os parece una paranoia? Pues os aseguro que yo he sido testigo directo de cómo un amigo mío con nociones bastante básicas de pirateo informático se ha conectado a la cámara de mi teléfono móvil solo estando yo con el wifi abierto. ¿Cómo sabéis que eso no está pasando ahora mismo también con vuestros dispositivos con cámara y micrófono? Motivo por el cual desde ese día tengo tapadas la cámara delantera y trasera de mi teléfono, solo las destapo cuando las he de usar para volverlas a tapar después. ¿De qué tengo miedo o qué no quiero que graben de mi vida? Pues miedo ninguno en ese sentido, pero es que ya no se trata de que el gobierno o las entidades o las élites me quieran vigilar por si soy un terrorista potencial, simplemente no veo la necesidad de que puedan monitorear toda mi actividad a su puro antojo, porque como expliqué en el capítulo 7 del volumen 1 sobre las redes sociales, no te controlan porque sí, lo hacen por si algún día necesitan utilizar algo en tu contra. Pero más allá de estos elementos de control concretos, también hay sistemas de control generales y de inesperado origen, como por ejemplo de parte de toda la sociedad. Libertad absoluta significa hacer absolutamente lo que quieras, pero la sociedad en conjunto no permite tal cosa. Viste como viste todo el mundo o te señalarán con el dedo. Trabaja en algo digno y no te quejes mucho porque te despedirán y tal vez no vuelvas a trabajar nunca. Ten hijos y mételos pronto en el sistema porque de no hacerlo los estarás condenando a ser unos parias a ojos de los demás durante toda su vida. No intentes destacar más de la cuenta ni molestes a los que mandan, porque si sacas la cabeza del montón anónimo, corres el riesgo de que te la corten. Y como estos, varios ejemplos más. ¿Somos realmente libres bajo estas circunstancias? Bueno, volvemos a la ambigüedad del principio. Sí, pero no. O sí, pero pagando un precio bastante alto de cara a la sociedad si nos atrevemos a actuar libremente. Pero podemos darle la vuelta a la situación, y aquí empieza la parte positiva y bonita al respecto de este tema. Todo lo que os he narrado hasta ahora es parte del discurso del miedo y del control con el que ciertos sectores nos tienen atemorizados y adoctrinados. Fijaos que los poderes políticos se esfuerzan considerablemente en poner muchas medidas de control sobre nosotros, excepto en periodo electoral, que entonces sí que nos dejan ser tan libres como queramos, todo esto entre muchas comillas.
Y aquí sí que podría formular una pregunta que he mencionado anteriormente. ¿A qué tienen miedo para querernos tener tan controlados? Muy sencillo, a que nos demos cuenta de una vez que sí somos libres, a tantos niveles que ni todas las administraciones juntas podrían evitarlo. Hay un espacio de libertad infinito en cada uno de nosotros, que se podría llamar libertad de conciencia, y me encanta este concepto. Cualquiera puede intentar manipular mi percepción de la vida y establecer normas, leyes, decretos y lo que quieran para impedir que yo ejerza mi libertad implícita. Incluso podrían encadenar mi cuerpo, inmovilizarme y hasta anestesiar mis sentidos, pero por más que les moleste, porque evidentemente les debe molestar hasta la médula, nunca jamás podrán tener acceso a mi conciencia real, porque ahí solo yo tengo pleno poder, y ahí soy tan libre como yo quiera serlo, sin más. Pueden intentar convencerme con sus ideas, pueden incluso torturarme para que acepte sus principios como propios, pero al final, y por más doloroso que pueda ser ese proceso, nadie puede poner ideas en mi mente sin mi consentimiento si tengo una conciencia fuerte y despierta. Otra cosa es que tú decidas de manera más consciente o menos abrazar esas ideas de las élites, y ante eso no tengo nada que objetar, pero en contra de mi voluntad no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer para doblegar mi mente y mi voluntad. Ahí reside la verdadera libertad y la verdadera conciencia. Es decir, tened claro que seguirán haciendo cada día más esfuerzos para controlarnos, y esto solo demuestra el gran miedo que nos tienen. Si tú tienes un perro que está bien adiestrado y en un estado emocional estable, podrás pasear con él sin correa y te obedecerá en todo. En cambio, si tienes un perro agresivo que no reconoce tu autoridad y quieres pasear con él, ¿qué es lo único que puedes hacer? Pues llevarlo atado bien corto y a ser posible con un bozal, porque tienes miedo de que pueda morder a alguien o incluso a ti mismo. Ahí tenéis la prueba de que sí, en realidad los que controlan la situación son ellos, pero porque saben que tenemos el potencial de rebelarnos ante su autoridad, pero no de manera agresiva, que eso les daría motivos suficientes para actuar con dureza contra nosotros, sino desde la consciencia, desde la rebeldía de no aceptar su autoridad, porque esa autoridad no es real, por más que se esfuercen en hacernos creer que sí, al menos no a un nivel interior. De hecho, hablando de perros, el próximo plan loco y descabellado de la élite es implantar un chip de identificación y rastreo en cada uno de nosotros, igual que hacemos con perros y gatos para que no se pierdan. ¿Os suena descabellado? Pues buscad en internet el concepto chip RFID, RFID, que ya está siendo implantado en algunas personas en ciertos países. Este chip, además de todo el rastreo, tendrá nuestro historial médico y nuestra información bancaria para poder comprar y pagar sin necesidad de dinero o tarjetas. Práctico, ¿verdad? Pues sí, si no fuera porque las autoridades tendrían la capacidad de desactivar ese chip de forma remota, temporalmente o definitiva, haciendo que no puedas hacer prácticamente nada y no tengas más remedio que entregarte si ellos así lo requieren. Igual tan práctico no es visto así, ¿verdad? Pues da igual, incluso aunque nos impongan este tipo de burradas y más que vendrán, si nosotros no hipotecamos nuestra voluntad y nuestras ideas, no hay nada que puedan hacer. Ante situaciones de este tipo, ante una opresión de esta magnitud, sería lógico querer rebelarnos y luchar contra ello, por la fuerza si fuese necesario. Pero en ese sentido, hace mucho tiempo que perdimos la batalla, aún sin haberla empezado realmente. Seamos realistas, los sectores económicos y políticos tienen todo el poder monetario a su disposición, lo que se traduce en todo el armamento que quieran tener, e incluso aunque los superemos en número, difícilmente podríamos ganar por la fuerza contra ellos. Debemos ser más inteligentes y ofrecer un tipo de resistencia que no están preparados para contrarrestar, la de la consciencia. Insisto en que no se trata de bajar la cabeza y funcionar como borreguitos, pero podemos hacer mucho más daño a esta opresión silenciosa desde nuestro interior. Basta con cambiar los paradigmas que hasta ahora regían nuestra vida por otros que nos gusten más y que os aseguro que les gustarán bastante menos a las élites. Ellos quieren que nos matemos unos a otros a cambio de dinero y lujos, pues yo, desde mi plena conciencia, renuncio a esos lujos y así no tendré motivos para matar a nadie. Ellos quieren que nos convirtamos en robots que compran sus productos compulsivamente, pues yo adapto mis hábitos de consumo hacia algo más coherente y ecológico si puede ser, siempre desde la conciencia. Ellos quieren convertirnos en súbditos que aplaudan y agradezcan todo lo que ellos hacen, pues yo decido conscientemente no ser súbdito de nadie más que de mí mismo, y en segundo término de aquellos que amo, y en tercer término de todos los que me rodean, pero los que mandan no me verán nunca aplaudirles ni ser cómplice de sus atrocidades. Ellos quieren que nos rompamos la espalda y el ánimo en trabajos vacíos y sin sentido a cambio de 4 duros para sobrevivir. Pues si no tengo más remedio lo haré, al mismo tiempo que busco alternativas para salir de esa rueda y el verdadero trabajo lo realizo fuera de mi puesto de trabajo y con el foco puesto en mi interior, trabajando duramente para descubrirme y para ganar en consciencia. Y cuando haya superado todos los obstáculos que se me pongan por delante, incluidos por supuesto los obstáculos propios que me he ido poniendo a lo largo de la vida, solo entonces alcanzaré la verdadera libertad. Una libertad que puede no parecerlo desde fuera, porque tal vez siga siendo un peón o un engranaje más en el mecanismo de la sociedad moderna, pero insisto, eso solo lo parecerá desde fuera.
A la que empieces a experimentar esa libertad, algún día, más pronto que tarde, te darás cuenta de que las cadenas que creías tener no existían. Cadenas invisibles que a base de repetírtelo una y otra vez hubo gente que te hizo creer que sí estaban ahí y eran reales, impidiéndote escapar. Pero el único grillete real que hay en nuestras vidas es nuestra propia mente, que de manera más voluntaria o menos mantiene encadenada nuestra conciencia. Pensad que solo aquellos que no conocen el amor son los que lo temen, pero los seres humanos, igual que todo lo que está vivo, es parte de ese gran amor universal. Y si llamarlo amor te suena cursi, llámalo energía o esencia, pero todos somos parte de ese todo común, incluso aquellos que no lo entienden e intentan por todos los medios que no lo reconozcamos. Lo único que teme a la luz es la sombra, porque cree que le puede hacer desaparecer. Lo que la sombra no sabe es que solo existe porque también existe esa luz y son parte del mismo todo. Del mismo modo que solo aquellos que no conocen la libertad real son los que la temen, seguramente porque no tienen el valor de abrazarla con todo lo que ello implica y quizás por eso tampoco la quieren para nadie. Por lo tanto, nuestro único trabajo real e importante en esta vida es el de entender, agradecer y disfrutar de la libertad que se nos ha concedido, y coger a todos aquellos que nos la quieren arrebatar y en lugar de castigarlos por ello, enseñarles lo que significa la verdadera libertad. En conclusión, ¿podemos llegar a ser realmente libres? Evidentemente que sí, si es que ya lo somos, pero algunos todavía no se han dado cuenta. Otra cosa es luego ya cómo nos gestionaremos entre nosotros para que no nos falte de nada de lo necesario para vivir y poder seguir siendo libres, y en eso evidentemente tenemos mucho trabajo y grandes complicaciones que seguro que vendrán. Pero permitidme insistir una vez más, nadie nos puede quitar la libertad auténtica que todos tenemos por dentro, y cuanto más la saquemos a relucir, más y más grande se hará, y más contagiará a aquellos a los que toque de cerca. Este es sin duda el objetivo último y prioritario del despertar de la conciencia, que nos demos cuenta de que somos libres y que por más trampas que nos pongan por delante, el único que realmente puede encadenarte eres tú mismo. A nivel físico, claro que pueden castigarte, encerrarte y hacer contigo lo que quieran, pero eres mucho más que ese físico, todos lo somos. Solo tenemos que descubrir qué es ese algo más y abrazarlo. El mundo será entonces lo que siempre ha tenido que ser y lo que nunca ha dejado de ser. El lugar al que venimos a experimentar y a aprender esta valiosa lección y muchas otras, y para disfrutar de la libertad, que sin ningún tipo de duda, y aunque a algunos les pese, será siempre nuestra. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.